Hola, aquí Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia, y el día de hoy vengo con una máxima de las que siempre pasa en los parques de calistenia, la clásica diferencia entre el atleta más intermedio y avanzado versus el atleta principiante. Este es uno de los principales errores que los atletas principiantes en calistenia realizan cada vez que van al parque. Incluso atletas de otras disciplinas lo realizan cuando van a su primera vez al parque de calistenia. Y este error no es otro más que el no realizar la fase de calentamiento previa a la fase ruda de tus entrenamientos. La mayoría de los que van por primera vez a un parque de calistenia o los que son principiantes en la calistenia simplemente pasan caminando por un parque de calistenia, lo ven y enseguida saltan a colgarse de la barra a hacer el ejercicio más difícil que pueden hacer. Esto tiene varias repercusiones. Primero, que aumentas el riesgo de lesiones. Es lo primordial, ya que intentas hacer algo cuando estás frío y tratas de hacer lo más difícil que pueda. Tu cuerpo posiblemente lo realiza en ese momento, pero vas a quedar con dolores para después y una posible lesión. Seguidamente, otra cosa es que si no haces una buena fase de calentamientos, probablemente no puedas hacer la ejecución lo más perfecta que puedas. Quizás intentes hacer algunas dominadas. En este caso, no vas a poder hacer esas dominadas lo más perfecto o lo más correcto que tú hubieses podido haberlo logrado realizando la fase de calentamientos. Esta fase es súper importante y solo te va a llevar entre 10 a 20 minutos de tu rutina total de entrenamientos, que debería ser entre 1 hora o hora y media. Si estás muy apurado, yo te recomiendo que de plano no entrenes. O si quieres hacer algo, de hecho te recomendaría que solo hicieras la fase de calentamientos y te vayas. No hagas la fase ruda del entrenamiento a la primera sin haber realizado esta fase de calentamientos. Ya sabes, esto debería incluir un poco de cardio, un poco de movilidad articular y ejercicios de acercamiento a lo que vas a entrenar ese día. Recuerda, es la fase más importante de tu entrenamiento para reducir el riesgo de lesiones. Parece algo simple de hacer y lo es, pero muchos olvidan realizarlo. Así que tú no seas uno de esos. Considera compartir este video, recuerda darle like, deja tus comentarios y suscríbete. Nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.